En este bloque lo que voy a hacer va a ser dar mi top 5 de podcasts peruanos y es un top 5 completamente subjetivo, quisiera empezar por decir. Simplemente los podcasts que por distintas razones personales me parecen mis favoritos. Y bueno, ahora voy a dar las listas y voy a decir por qué. En el número 5 podemos encontrar el podcast Contenidos del grupo de podcastero Explora, de mi buen amigo Diego Rosas. Es un podcast muy interesante, el cual no he terminado de escuchar todos los episodios. Sin embargo, lo chévere es que es un podcast sobre los contenidos en redes sociales en general. Algo destacable de Explora es que le han producido un podcast a una empresa llamada Limatech Digital. Creo que así se llama, o Lima Digital, una cosa así. Limatech creo que se llama. Eh, y ellos sí trabajan bastante lo que son el desarrollo de contenidos en redes sociales. Entonces que Explora esté aportando ahora por su propio podcast sobre contenidos también es bastante interesante, porque a punta de publicar podcasts y de producirlos también creo que Diego Rosas y todo su equipo han aprendido bastante sobre contenidos en internet en general. Entonces, muy chévere, muy interesante. Es bastante diverso. Habla sobre por lo general es con podcasteros también peruanos, pero hay algunos creadores de contenido que no tienen podcast, que simplemente están siendo entrevistados por el contenido que crean. Y va desde cosas sobre moda, sobre alimentación, hasta cosas sobre el humor, cosas sobre cine, todo tipo de contenido que se ponga. El podcast Contenidos de Explora lo analiza y lo entrevista también. Bueno, en cuarto lugar tenemos el podcast Vago Sin Sueño. Es un podcast al que yo pertenecía hasta hace poco. Lo pongo ahí porque además que es un bastante buen podcast, porque su público objetivo, no solo su público objetivo, pero sus invitados objetivos se podría decir son, o bueno, eran emprendedores independientes y por eso se lograban conocer bastantes emprendimientos independientes peruanos. Últimamente, en los últimos días, es más que nada también a otros creadores de contenidos, a músicos, bastantes entrevistas bastante amenas y divertidas con el buen Alan Yapa, que es el creador de Vago Sin Sueño. Y además lo pongo en cuarto lugar porque es un podcast que me dio la oportunidad de practicar bastante lo que es el podcasting y conocer, ya sea física o virtualmente, a un montón de personas muy chéveres. Y ahí lo dejo el podcast entonces, Vago Sin Sueños, que cuenta con Alan Yapa, Alonso Barrios y la buena Kimberly Velázquez, también conocida como Gay Wow. En tercer lugar, voy a colocar a Ayer fue el lunes, el podcast de mi causa Héctor, el gran Héctor de NN, tiene su propio podcast, que lo dirige junto a Elías Humberto, mejor conocido como El Panda, y Percy Falconi, mejor conocido como El Pechi. Es un podcast, se podría decir de noticias, pero es más que nada de humor. Eh, es un podcast que analiza las noticias con humor, pero las analiza a bastante profundidad. Eso es lo interesante. Además de que los tres tienen bastantes buenas referencias. Creo que Héctor Tejada es el que más referencias tiene y el que más profundiza en su comedia, pero igual los tres, Pecho y el Panda también hacen un ping-pong bastante interesante. Es bastante gracioso e informativo también. Así que vale la pena rescatar Ayer fue el lunes, tu podcast de los martes. En segundo lugar está el ya popular y conocido Moloco Podcast. Es uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar de forma continua, es decir, que todas las semanas escuchaba el episodio semanal. Cuando empezaron a sacar ya su episodio de miércoles y de viernes también los escuchaba. Y además creo que es un podcast que, por lo menos en el 2019, marcó una pauta bastante importante en cuanto a la masificación, o por lo menos el inicio de la masificación de los podcasts en el Perú. Porque llevaron el podcasting, se podría decir, a un ambiente más mainstream. El podcast era algo de bastante nicho, hasta que Moloco Podcast con Carlos Orozco y Hugo Lezama, habiendo cultivado una audiencia previa en sus canales de Instagram y YouTube, ya logra posicionarse y eso logra llevar al podcasting también hacia arriba, porque un montón de gente que lo seguía a ellos también ahora sigue el podcasting peruano en general y otros podcasts también. Así que Moloco Podcast, podcast de coyuntura, no es periodismo, el podcast favorito de los gatos y todos esos apodos que siempre les ponen al inicio del programa. Está en el número 2. Y finalmente, mi podcast favorito, creo que uno de los mejores podcasts del Perú tranquilamente. Y el podcast que está número 1 es obviamente La Encerrona de Marcos y Fuentes. Es lo que yo hubiera querido hacer como podcaster, tener una buena base de investigación para luego resumirla ahí en audio y en video, no tan largos, o sea, son 15 minutos casi en promedio los episodios de La Encerrona. Eh,
Y bueno, eso pues. En verdad hay bastante que decir sobre La Encerrona. Es un podcast periodístico, es un podcast que te informa de una manera amable, te entrega las fuentes, está transmitido a través de varios canales. Además tiene, digamos, cosas aledañas como es el Patreon y como es los canales de WhatsApp y Telegram. Es un podcast bastante completo y el trabajo que hace Marcos Cifuentes periodísticamente es destacable. Uno de los mejores trabajos periodísticos, por lo menos audiovisuales, en lo que hay en el internet peruano. Bueno, ese ha sido mi top 5 de podcasts peruanos. Espero les haya gustado y ya nos vemos en el siguiente bloque.